y a entrar a compartir nuestro material de hoy. Le doy la bienvenida a los que se unen por primera vez y querer contarles que cada sábado desarrollamos una temática. Hoy vamos a hablar de un título un poco curioso y se llama El Sol de Medianoche. Entonces, eh, quería contarles que somos el movimiento contra la corriente de los centros de formación y liderazgo CENFOL para el mundo. Y hemos venido transitando este camino. Los mandamientos de Dios son las normas de su diseño y Él nos da la sabiduría para poder caminar ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin haber experimentado ese camino, no tendríamos autoridad moral para hablar de él. De manera que el camino de la santidad es producto de lo que Él hace en nosotros y no de un esfuerzo humano por ser buenos, entre comillas. Entonces, entrando al tema que les comentaba, vamos a ver de qué se trata. Y es que siempre los seres humanos tenemos momentos oscuros, difíciles en la vida, absolutamente todos. Hasta Jesús tuvo momentos bien difíciles. Hubo un momento en que él estaba allí orando y tenía gotas de sudor con sangre y le decía allí a sus discípulos, es que de un bautizo debo ser bautizado y gran amargura hay en mi corazón. Pero este estrés de Jesús, hombre, era porque él iba a vencer la muerte, iba a vencer el poder del mal, recibiendo toda la maldad del mundo y venciéndola en la cruz. Entonces, cada ser humano pasa por momentos fuertes. Y aquí aprendemos algo que nos puede servir muchísimo. Cada vez que nos llega algo difícil, Dios lo está permitiendo para un propósito especial. Y solo se puede entender por revelación del Espíritu. Entonces, el momento de su impotencia, el momento de la hora oscura del hombre, es donde solo le queda mirar para arriba. Y yo te transmito una pregunta hoy. ¿Qué tanto valor le das a la impotencia? En esos lugares y momentos en que llegamos que ya no tenemos nada más que hacer. Es el momento de las peores decisiones cuando el desespero puede llevar a las personas hasta quitarse la vida o quitársela a otro. Esos momentos de impotencia, ¿sabe qué es lo que nos comprueba? Que somos humanos, limitados, débiles, frágiles, y por eso tenemos una profunda necesidad de mantener una relación con el que todo lo puede, con el que más anhela es que le conozcamos. Quizá muchas filosofías, religiones o proyecciones de la espiritualidad nos han mostrado a un Dios castigador y perseguidor. Ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios creador de las cosas, porque Dios no ha venido a exigirnos que seamos perfectos. Quiero que lo escuchen bien. Dios nunca nos exige que seamos perfectos. Él lo que dice es, te ofrezco perfeccionarte con mi amor. Entonces, cuando yo me acerco a un Dios de amor, ¿qué es Dios? Nosotros somos humanos limitados, como le decía ahora, frágiles. Inclusive, ¿sabe cómo nos llama a Dios? Ovejas. Alguna vez me preguntaba, ¿y por qué Dios no me llamó rinoceronte o león pero ovejas? Y entonces lo entendí. La oveja es un animalito miope,
casi no ve, tiene un olfato muy pobre y el pastor tiene que llevarlo a los pastos adecuados para que no se envenene. Es muy asustadizo, no tiene con qué defenderse. Es el único animal que no tiene con qué defenderse. Aparte de eso, tiene unas paticas que si se tropieza, se parten. Y para rematar, si le crece demasiado la lana, lo aplasta y lo mata, porque crece y crece la lana hasta que se muere. O sea que la ovejita es 100% dependiente del pastor. Y por eso el Señor nos dice, ovejitas, las cuido, las mimo. Cada día cuando abrimos los ojos, Dios nos ha diseñado el día. Y esto es lindo comprenderlo. Entonces, hay algo que es, al principio es un poco fuerte recibir esto, pero después va a decir uno, wow, es lo más espectacular. Y es que la hora oscura del hombre, la medianoche de la vida del hombre, es el momento preferido de Dios. Cuando llegamos a la impotencia, Dios dice, listo, ahora voy yo allí. Es como diciendo Dios, te das cuenta que se te acabaron las fuerzas y las estrategias humanas y ya no sabes para dónde pegar o avanzar, pero aquí estoy yo para ayudarte. Yo soy el oportuno socorro. Yo soy tu Padre perfecto. Y la Biblia está llena de esos momentos. Voy a mostrarle algunos. Moisés estaba con el pueblo allí contra el mar y ya venía el faraón a despedazarlo y volverlo nada. Dios abrió el mar. Esto lo pudo comprobar la ciencia más adelante. Pasó al desierto y ahí en el mar quedaron todos los enemigos muertos. Jonás estaba ya con su arrogancia y su altivez viviendo dentro del gran pez, porque no era una ballena, fue un pez específico que Dios creó para entrenamiento de alto nivel en Jonás. Cuando él estaba ya en el vientre de la ballena, estuvo 3 días ahí y dice, y ahora ya, ¿qué hago aquí adentro? ¿Qué le quedó decirle a Dios ganaste? ¿Y a dónde lo mandó Dios? Allá a Nínive, a la playa donde lo había mandado al principio. Le dijo, Jonás, vas a ir a Nínive. Él dijo, yo tengo un tour, yo tengo unas vacaciones pagas, yo me voy por otro lado. Y Dios lo mandó en ballena. Creo que no le cobró el pasaje de la ballena, pero bueno, allá lo puso. Daniel. ¿Usted se imagina cuando a Daniel lo tiraron al foso de los leones? Pasó toda una noche en el foso de los leones y vino el rey que no pudo dormir, atormentado pensando cómo esa muerte tan cruel de Daniel, y le grita ahí en la boca del foso, Daniel, ese Dios al que tú dices que crees te salvó. Y Daniel le dice, sí, aquí estuve toda la noche jugando con los meninos, les enseñaste a dar la mano y dormí encima de uno de ellos. Los amigos los metieron a un horno de fuego. Metieron 3 amigos de Daniel y le cuadruplicaron la temperatura. Y cuando estaban ahí viendo a ver cómo se iban a chamuscar, de pronto observaron que habían 4 personas adentro. Habían metido 3 y habían 4. Cuando salieron del horno, ni siquiera la ropa olía a quemado. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Gedeón. Gedeón estaba rodeado por los madianitas, los iban a volver pedazos. Y Dios vino y le dijo, Gedeón, no temas, tú ya tienes la victoria sobre ellos. Y les dio ahí unos pequeños instrumentos, 300 personas, y le pegaron un susto a los madianitas y huyeron. El apóstol Pablo, ese sí que pasó por todas. Hay algo bien cómico en la vida de Pablo. Pablo le dice a Silas, no hay cosa más espectacular que ir a hablar de Jesús. Y se lo llevó y empezaron a predicar de Jesús por la ciudad y vinieron y lo agarraron con varas de bambú y lo dieron por muerto. A la media hora estaba parado predicando otra vez, entonces lo metieron al fondo del calabozo y yo me imagino a Silas diciéndole a Pablo, ¿no?
Esto era lo espectacular que me decías que era ir a predicar del Señor, allá en el fondo de la parte más cruel del calabozo, en el cepo, con unas cadenas y unas tablas de madera que le tomaban los tobillos. Y Pablo empezó a cantar, cantaba y los presos oían y de pronto vino el poder del Espíritu Santo y los liberó a todos. Pero el Pablo también pasó por naufragios. Estaba saliendo del naufragio, yo creo que botando agua con pequeños peces por la boca y vino una serpiente y lo picó. Pero nunca le pasó nada. Juan el Bautista, Jesús dijo, no hay otro después de mí como Juan el Bautista. No hay otro nacido de hombre como Juan el Bautista. ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Decapitado por la petición de una stripticera. Y ese era después de Jesús, era el máximo. Cuando el hacha venía a tocarle la piel, ya Juan el Bautista, Dios se lo había llevado y estaba en el cielo viendo cómo destruían el estuche donde había vivido. El pueblo de Israel, cada vez que estaba allá en lo peor, Dios aparecía y volvía y lo rescataba. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Ahora, Dios no comparte su intervención, su obra, sus promesas, su amor, no las comparte con nadie. Si usted en el escenario de las posibilidades de su vida tiene a Dios, pero enseguida tiene los riegos de no sé quién y fuera de eso tiene el horóscopo y tiene allá la pata de conejo y el otro amuleto que le dieron y todo, Dios no interviene ahí. Dice, ¿con quién me estás comparando? ¿Me estás colocando pues como uno más de tus posibilidades? Nada que ver. Y mira que en la historia de la humanidad, cada vez que alguien se desesperó y fue y le montó un plan B, terminó re mal. ¿Qué tal las de Abraham? ¿No? La mujer, Sara, a los 90 años le burlaba a Dios diciendo es que yo voy a quedar embarazada. Y este viejito se le olvidó hace tiempos cómo era la cosa. Y entonces, prum, cuando le empezó, llegó un día más bien y le dijo, bueno, si de verdad es que puedes, pues ve y tengamos un hijo con la esclava. ¿Qué salió de la esclava? Los ismaelitas, que son todos los del Islam de hoy en día, por la desobediencia. Y después le empezó a crecer la barriga y entonces se dio cuenta que Dios le cumplió y nació Isaac. De manera que nada de plan B para el Señor. Pero eso sí, tenemos plan A, B, C, D, F, todo el abecedario y fuera nos falta, pero le decimos todos los días, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra. Y salimos a hacer lo que nos parece. No hay cosa más contradictoria que el Padre nuestro. Es que perdona mis ofensas como también perdono y a la media hora le está nombrando la más viejita de la casa a otro. Entonces, es entrar en el diseño y la coherencia de Dios realmente. Dice, por la fe de ustedes, porque la fe de ustedes es como el oro. Cuando yo quiero relacionarme con Dios, solo hay un método y es la fe. No hay otra manera de relacionarme con Él. Aquí hago un pequeño paréntesis para los que se están uniendo por primera vez o de pronto no conocen este concepto. En Juan 3, Dios dice, el que no nace de nuevo no podrá ni ver, ni entrar, ni relacionarse con el reino de Dios. El reino de Dios está aquí en la tierra, es invisible, pero está acá porque Jesús lo trajo. Por eso nadie puede hablar de Dios si no ha experimentado lo que se llama la ley del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu nace, en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 dice que nosotros nacemos con el Espíritu muerto, pero que Dios por su gran amor nos dio vida a través de Jesús. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo?
recibiendo a Cristo resucitado en forma de Espíritu Santo y se experimenta, se comprueba, se vive una transformación impresionante. Fue lo que pasó en mi vida hace 24 años. El 28 de enero del año 2000 tuve ese encuentro impresionante que me sacó de lo más oscuro de mi vida. Entonces, la fe tiene dos componentes, está en Hebreos 11:1. Dice, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Cómo anda el mundo? A ver, muéstreme, ¿no? Demuéstreme. Acaban de sacar un libro, creo que el 12 de octubre lo lanzaron unos franceses, que dice Dios, la ciencia y las pruebas. Y hacen una recopilación de todos los científicos de cómo han comprobado que Dios existe, como si Dios necesitara que lo comprobara, pero bueno, los hombres sí necesitamos comprobar. Pero hay una parte donde dice que hay cosas que la ciencia no puede probar. Claro, si la ciencia probara todo, la fe no existiría, porque todo hay que probarlo. Y fe es creer que lo que Dios me promete y está escrito en su palabra, que es su honor, su prestigio y su reputación, se cumple. Él nos ha enseñado que primero se acabará el cielo y la tierra antes de que algo de lo que está escrito en su palabra no se cumpla. Entonces, la fe es la certeza, o sea, la ausencia de dudas. Si yo quiero practicar la fe, tengo que resolver las dudas con el Señor y su palabra y el Espíritu Santo que nos lleva a conocer toda la verdad y eh, la convicción. Convicción es ausencia de miedo. Si yo estoy convencido de algo, no tengo miedo. Y el miedo es destruido y acabado por el amor de Dios, dice Primera de Juan 4. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, haciendo esta pequeña reflexión sobre lo que es la fe, y no hay ningún ser humano en el mundo que no tenga fe, porque Dios le puso una medida de fe a cada uno. La gran pregunta en este momento sería, ¿dónde estoy colocando mi fe? ¿Dónde la estoy colocando? Otra vez en la suerte, en el horóscopo, en las cábalas, en la energía del universo, ¿no? En la física cuántica. Yo no puedo relacionarme con Dios si le estoy dando mayor valor a lo creado que al creador. Y yo veo grandes cantidades de comunidades, sobre todo en lo virtual, relacionándose más con lo creado, con la energía, con, bueno, infinidad de estrategias, los 7 pasos de no sé qué, los 3 de la felicidad. El gozo es tener la llenura del Espíritu Santo. Ese gozo nadie puede otorgarlo, solo Dios, y es perfecto. Entonces Dios dice, si de verdad crees en mí, pues esa fe necesitamos probarla. Y dice, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste a la prueba vale mucho más que el oro, el cual puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Esto no va a seguir aquí día y noche, nace y muere gente. Esto tiene unos parámetros y estamos llegando como al final de los tiempos. Hay un reloj apocalíptico donde todo lo que está pasando en Israel con Hamas y con Hezbollah y con toda esta gente y con Irán y con Rusia en Apocalipsis, se está cumpliendo la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Esto es para todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Mira, en 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá. Porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué es libertad?
una vida donde resolvemos las angustias, las dudas, las dificultades con el oportuno socorro. Las neurociencias y la Biblia se complementan de una manera espectacular. Dice, en las neurociencias, uno de las grandes cualidades del cerebro es que podemos construirle anclajes. Los anclajes son ideas que las tomo para mí y me aferro a ella y no las suelto para nada. Uno de mis anclajes es nunca te dejaré y nunca te desampararé. Es una promesa de Dios. Están en Isaías 41, del 10 en adelante. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, cada vez que llega cualquier circunstancia a mi vida, le reclamo la promesa a Dios. Digo, tú me has dicho que nunca me vas a desamparar y nunca me vas a dejar. Pero el Señor dice que la fe debe ser probada, o sea, pasamos por el fuego. Una de sus promesas también dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. El Señor nunca ha prometido que no pasaremos por pruebas. Entonces, cada vez que te llegue la noche oscura, el momento, estás en pleno entrenamiento de alto nivel. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6 del 10 al 20, habla de los anclajes. Entonces, los anclajes también están en la Biblia. Por eso el cerebro lo hizo con la capacidad de construirle anclajes. Otro de mis anclajes favoritos es un pensamiento de Abraham Lincoln que dice, el hombre solo fracasa cuando deja de intentarlo. De manera que Romanos 8 nos enseña que Dios nos hizo más que vencedores. Levántate y resplandece. No sé qué vas a hacer. Si entramos a este lugar a que Dios nos hablara con su palabra, mira lo que nos está diciendo. Levántate y resplandece. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad de los pueblos. La noche está viniendo sobre la humanidad. Nunca habíamos vivido tal perversión ni siquiera en Sodoma y Gomorra. Ni siquiera en Sodoma y Gomorra pasaron cosas que están pasando hoy en día, con todo esto de la pedofilia, con todo el desorden moral que hay, con un mundo que se hipersexualizó. Ahora hasta para venderle un lapicero tienen que mostrarle algo que sea seductor. Las mujeres de las generaciones nuevas están convencidas de que si no se desnudan y hacen otro poco de cosas, entonces no son valiosas. Pero para sus hijos dice aquí el Señor, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Entonces vamos viendo que se va separando la comunidad del mundo. Los que prefieren las tinieblas a la luz, al sol de medianoche. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Yo quiero hacer una pausa y contarles algo. Cuando en el año 2000 soy invitado a un congreso en Guatemala, yo venía en el peor momento de mi vida. Era un momento terrible, ya tenía varios intentos de suicidio, en una depresión, en una timidez. Y cuando tuve ese encuentro con Jesús allá, que transformó mi vida, se cumplió todo lo que el Señor promete en su palabra sobre mi vida. Alguien se me acercó y me entregó una palabra en ese momento, ya pues un día de haber conocido al Señor, no de haber oído, sino haber tenido una experiencia con Él, que es lo que Jesús quiere con la vida de cada uno, experiencias, no místicas, sino genuinas. Alguien me entregó una palabra que está en Isaías 55 y dice, muchas personas que no te conocían te seguirán. Y eso se ha cumplido. Aquí tienen a un tímido que quería morirse, vuelto nada, miedoso y de todo, y ahora no hago sino dictar seminarios por todo América,
he viajado por muchos lados porque Dios lo quiso, la gloria es para Él. Pero esto también quiere Dios con tu vida. En cada célula de tu cuerpo hay 3.000 millones de códigos genéticos que traen una programación que nadie tiene. Y aún Dios tiene una sabiduría especial que la diseñó exclusivamente para ti. La sabiduría que Dios diseñó para Sonia o para Rafael o para Adriana o para Andrés o para quien no veo por acá, para Mirella, nadie más la tuvo. Y él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré y te responderé a las cosas grandes y ocultas que no conoces. No sé cuántos se animan a eso. ¿Usted sabía que Dios le tiene una sabiduría que solo es para usted? Y él no ve la hora que usted le ponga cuidado para entregársela. Y por eso dice, entra a tu pieza y cierra la puerta y a solas en secreto. Conóceme. La mejor oración que puede hacer alguien a solas en su habitación es, deseo conocerte. Ok, continuemos. Entonces, luz, la palabra luz o la palabra agua en la Biblia son metáforas de sabiduría. Entonces, muchas comunidades religiosas usan el agua como si fuera el agua física. El agua física solo tiene una connotación, pero no me voy a meter por ese lado. El hecho es que cuando dice las muchas aguas son las muchas filosofías. Luz quiere decir la sabiduría de Dios. Entonces, en la medida en que vayas recibiendo la sabiduría que Dios tiene destinada para ti, Dios dice, te voy a usar para que la transmitas a otros. Por eso es la intención de este espacio de los sábados. Y también es la intención de el nombre contra la corriente. Nosotros, en Colombia hay un dicho popular que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, nosotros no somos uno más del montón. Nosotros somos contracultura porque realmente somos del reino. Entonces, continúa diciendo la palabra, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humana. ¿Qué dice aquí Dios? Todo lo que a usted le pasa, usted lo buscó o se lo buscó otro. Ustedes son los que viven desordenando el diseño del día. Yo les entrego un día bien diseñadito y ustedes quieren imponer el diseño de usted y me lo vuelven nada. Dice, pero ustedes pueden confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. O sea, Dios usa las embarradas nuestras para entrenarnos. ¿Y entrenarnos en qué? En formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Carácter de Cristo quiere decir sistema de gobierno. Y yo aprovecho para que reflexionemos en esto. ¿Cuál es el sistema de gobierno que usted usa para administrar su vida? ¿Usted tiene un modelo? ¿O es un sincretismo? Es una mezcla de lo que aprendió por aquí, por allá, que le dijo la abuelita, que vio en internet, que una licuadora de pensamientos con lo que no se arma nada. Dios nos entrega cada día un diseño espectacular. Entonces Dios dice, cada vez que ustedes la embarran y se meten en eso, yo lo uso para formarlos. Créame que si nosotros no tuviéramos dificultades y desafíos, nos olvidaríamos de Dios. De una forma muy sabia lo decía Salomón. Le decía, Dios mío, no me des tanto que yo diga, ¿y quién es Dios? Ni me falte tanto que reniegue de ti. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también les dará la manera de salir de ella para que puedan pasarla. Esta promesa de Dios, porque la vida de un verdadero cristiano está basada en las promesas. Esta promesa yo la reclamo a cada vez que me llega algo. Le digo, listo, señor, aquí me está cayendo otra vez la noche.
pero dime de qué se trata el entrenamiento. ¿Qué debo aprender en todo este proceso? Y yo no voy a desesperarme por buscarle soluciones, porque tú me dijiste que tienes la salida. Esto que estás permitiendo que llegue a mi vida por mis malas decisiones y lo vas a usar como entrenamiento, pero tú me das la salida para que pueda pasar. Dice el libro de Proverbios, mas la senda de los justos es como la luz resplandeciente, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, esa oscuridad que llegan a nuestra vida a través de las circunstancias complejas, la palabra de Dios nos va iluminando el camino para ir al otro lado. Y cuando pasamos al otro lado, quedamos con un gran entrenamiento, con una gran experiencia. Pero esto no es para todo el mundo. Esto es solo para los justos. Quiero hacer aquí otra pausa. Si yo les preguntara a ustedes cuántos de ustedes son justos, probablemente muy pocos levantarían la mano. Porque enseguida nos hacemos un diagnóstico, ¿no? Carlos el justo, uy, no, olvídese. Si esto es un justo, mejor dicho, pero resulta que el justo es aquel que fue perdonado por la obra de Cristo en la cruz. O sea, fuimos justificados. No debo nada porque Él pagó toda mi cuenta en la cruz. A eso es a los que Él se refiere. Los justos, los que recibieron mi regalo. Los amo tanto que fui y pagué el precio de todas las embarradas de usted en la cruz. Y después resucité para poder venir a entrar y vivir dentro de ustedes en forma de Espíritu Santo y hacer de ustedes templo de mi espíritu. Y cuando uno vive esa experiencia, se da cuenta que es la espiritualidad, que no es religión. La verdad de Dios no es propiedad de ninguna denominación. Si ustedes observan cualquiera de las denominaciones, viven peleando entre ellos. ¿Ustedes creen que los salesianos y los franciscanos o los jesuitas se la llevan muy bien? ¿O los pentecostales con los presbiterianos o los bautistas? No, donde hay hombres hay conflictos. Entonces el Señor dice, entra a tu pieza sola en secreto para que no le eche la culpa a nadie y experimente una relación conmigo. Ahorita al final les voy a invitar a que hagamos ese pacto del nuevo nacimiento para los que no hayan experimentado esto, que este sea su día. De manera que a partir de hoy, todo aquel que reciba el regalo de la salvación por la obra de Cristo va a poder disfrutar de lo que es esa luz, ese sol que alumbra en nuestra medianoche, en nuestras dificultades. Continúa aquí diciendo el libro de Proverbios, mas la senda de los justos es como la luz resplandeciente, otra vez la sabiduría de Dios. Quien quiera hacer un estudio bien espectacular de la palabra de Dios, estudie despacio, orando y con mucha alegría el Salmo 119. Son 3 hojas, pero que de un contenido espectacular. Dice, el camino de los malvados es como la oscuridad, que ni siquiera saben dónde tropiezan. Estos son indicadores de vida. Yo estoy llevando mi vida bajo la guía de la palabra y de la luz del Señor, o con todas las ocurrencias humanas. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, para que salgas de la medianoche. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad
que les da la sabiduría. ¿Cómo practico esto? Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Es que hay varias sabidurías, hay varias fuentes de la sabiduría. ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? ¿Cuál es? La interpretación humana de la Biblia. Lo he venido repitiendo en otros espacios, pero creo que es muy pertinente que lo haga en este momento. Cuando usted se acerca a la Biblia con su cerebro y sin el espíritu, va a leer y a meditar un libro que se llama Logos, o sea, la palabra escrita, y la interpretación es suya. Pero cuando se ha nacido de nuevo y se tiene el Espíritu Santo, y usted se acerca a la palabra le empieza a entregar a usted una sabiduría que no es humana, es una sabiduría que Dios tiene destinada para cada uno de nosotros y se llama la sabiduría rema, la palabra de la revelación del Espíritu. Entonces ya uno no se relaciona con un libro, se relaciona con una persona que se llama el Espíritu Santo y que Jesús prometió que nos enseñaría toda la verdad y nos recordaría lo que nos ha ido enseñando. Por eso termina diciendo este párrafo, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, por eso hoy vamos a aprender o a recordar que yo debo definir cuál es la fuente de mi sabiduría. Cuando vivimos leyendo tanto libro de autoayuda y de esto y el seminario y lo otro, por ahí hay un seminario que toma mucha fuerza de cómo relacionarnos con la luna. Entonces, imagínense, es que hoy es la relación de la luna creciente y va a producirle esto y lo otro. ¿Usted cree que la luna va a venir a resolverle sus conflictos familiares y financieros y de salud? Eso se llama idolatría y es un pecado complicado. Y entre otras, la palabra pecado quiere decir fracaso, no es un término religioso, es, es una voz de ese Dios de amor diciendo, mira, yo no te he creado para que vivas fracasando. Como me decía alguien en estos días, pues que a mí me gusta. Si el pecado no le gustara, pues nadie lo practicaba. El Señor en su palabra no nos pregunta si nos gusta o no. Dice, te es necesario. Eso es lo que Jesús decía. Vive por tus necesarios. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Pura quiere decir que no le puedo meter ideas humanas ni filosofías. Y además es pacífica. O sea, produce paz. En el libro de Colosenses dice que la paz de Dios gobierne tu corazón. La paz en el corazón es un indicador de Dios para sus hijos. Cuando usted no tenga paz, pilas porque algo está allí ocurriendo que no es de Dios. Además es respetuosa. Dice que la sabiduría que viene de Dios es dócil, es llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Esas son todas las características de esa sabiduría que no es humana. Dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Aquel que empieza a ser guiado y llenado por el Espíritu de Dios, su intención es ser un reconciliador, ser un puente, un mediador, no, no lo de la contienda. Les hablaba del Salmo 119 y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el sol de medianoche, lo que alumbra las dificultades de tu vida, lo que alumbra aquellas cosas que son confusas, que no entendemos, allí está. Por eso hoy les transmito esto.
Ahora alguien me diría, Carlos, ¿de dónde sacaste todo eso? Pues después de esa experiencia que tuve con Jesús, yo dije, esto lo necesitan mis pacientes. Entonces decidí estudiar teología. Estudié teología 5 años y por eso puedo hablar con autoridad de esto. Mira lo que dice el libro de Hebreos para esta época. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿De cuáles días? Después de que Jesús hubiera venido, hecho su obra en la cruz y nos hubiera enviado el Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Espíritu Santo, el Consolador, el que los guiará, protegerá. Ahora, ¿por qué Dios le llama al Espíritu Santo el Consolador? ¿Usted cree que una persona que esté con muchísima alegría necesita estar consolada? Pues nos mandó el Consolador porque él advirtió, en el mundo van a tener aflicciones, van a tener pruebas, van a tener tristezas, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y aquí quiero contarles algo. Yo tuve una docente en teología que era una mujer que le fluía la Biblia por todos los lados. Ella ni abría la Biblia porque toda la tenía en su mente. Y en mis primeros meses de mi despertar espiritual, le dije a Dios, yo quiero de eso. Y cuando me encontré este versículo, le dije, aquí está. La palabra de Dios no hay que aprendérsela como las tablas de multiplicar y de él y queriendo memorizar, es diciendo el Espíritu Santo, escríbela en mi corazón, grábala en mi mente. Y si usted empieza a apasionarse por esto, le va a ocurrir lo mismo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Dios te promete esto, ¿qué piensas? ¿Cómo caminarías a partir de hoy? La primera carta de Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de toda maldad. Yo no puedo decirle a Dios, lávame de la maldad si no la reconozco. Y como a veces decimos, no, pero es que todo el mundo lo hace, tampoco. Yo no soy tan malo, ¿cierto? Dios no clasifica los pecados. Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Y muerte es separación de Dios, habla de muerte espiritual. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús les dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos? Eran los muertos espirituales que deambulaban por este planeta, pero sin vida espiritual. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Jesús está diciendo, yo no voy a volver otra vez a que me vuelvan a crucificar para acabar de perdonarles los pecados. Aunque esta es otra temática, pero la muerte de Cristo en la cruz redimió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces alguien diría, uy, si ya me pagaron los pecados futuros, puedo irme a pecar tranquilo. Pues hay una promesa del Señor por ahí en una de las cartas de Juan que dice que aquel que haya nacido de nuevo, que ahora sea su hijo, que su alma sea de él, porque cuando uno nace de nuevo le pone un sello que dice pertenece al reino de los cielos. Dice, yo me lo llevo. Hay una palabra donde dice, le cortaré la vida en la tierra para que no se pierda su alma porque su alma ya es mía. Cuando uno recibe la salvación, no se pierde, porque la salvación no es por obras. La salvación es un regalo que Cristo nos hizo. El versículo corazón de toda la Biblia es Juan 3:16. De tal manera ha amado Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuemos acá. Dice, por haberse multiplicado la maldad. Esto es, Mateo 24 es un capítulo profético para lo que estamos viviendo hoy en día.
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No porque se pierda o no la salvación. Lo que está diciendo aquí es aquel que persevera en la fe y en la ayuda infalible de Dios es porque realmente recibió la salvación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ah, va a venir el fin. Todo este desorden se va a acabar. ¿Y sabe qué dice también la Biblia? Que este planeta va a desaparecer por recalentamiento. Eso lo dice la Biblia. La Tierra se va a convertir en un gran desierto. Lo que pasa es que cuando eso ocurra, nosotros ya no estaremos aquí. Sería todo un tema. Se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Pero debemos prepararnos para ello. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia, inocente como corresponde a los hijos de Dios. Hay unos que son hijos, otros no. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Dice también en Mateo, ustedes, mis hijos, son la luz y la sal de este mundo. Resplandezca en las tinieblas. La luz no puede existir si no hay tinieblas. Entonces, es de nosotros elegir qué habita en nosotros, la luz o las tinieblas. Envía tu luz y tu verdad y éstas me guiarán. Este era el clamor del salmista de David y esta es una inspiración para orar y decirle, Señor, yo solo quiero moverme cada día con tu luz, con la guía de tu espíritu. Él es la palabra, Él es la verdad. Me conducirás a tu santo monte y a tus moradas, o sea, la relación con Él. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Dios siempre usa un líder. Dios todo lo hace a través de sus hijos, de sus enviados. Pequeño paréntesis para los que no lo sepan. ¿Usted quiere saber cómo convertirse en un hijo de Dios? Léase Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 y Juan 3 del 1 al 9. Dios no obliga a nadie a ser hijo. Dios creó los seres humanos, pero dice ahí bien claro, aquellos que crean en mi nombre y me reciban resucitado en su corazón, los convertiré en hijos, tendrán derecho de ser hijos y los trasladaré de este mundo al reino de los cielos. Es un traslado invisible, ¿no? Nuestro cuerpo sigue aquí, pero la sabiduría es otra. Entonces Dios siempre ha usado a alguien. Perdón que un día donde no era me salí, pero aquí vamos. Dios siempre prepara a alguien y quiero aquí testificarles. ¿Sabe dónde ocurrió esto en mi vida? Yo estaba en un bar muy ebrio, consumiendo drogas, y a 300 kilómetros de distancia, un hombre de Dios me llamó a la 1 de la mañana a un bar. ¿Quién te llama a la 1 de la mañana a un bar? A decirme, Carlos, hay una oportunidad. Y ahí fue cuando me invitó a Guatemala. Siempre Él pondrá personas que vienen y te traen un mensaje. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, hay un momento y es un momento especial. ¿Qué ocurre cuando Cristo entra en forma de Espíritu Santo? Recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra, incluyendo Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, todos los rincones de la tierra resplandece
la luz del Señor cuando quieran recibirla. De manera que, ¿qué es dar testimonio? Es contar a otros cómo resplandeció la sabiduría de Dios y nos transformó. Dar testimonio es ir e iluminar almas que están en la noche oscura con la luz de Cristo. En esta parte final, yo quiero invitarles a hacer una meditación muy especial. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que procures no pensar en nada y a que le entreguemos este momento a Dios. Y decirle, amado Dios, yo quiero darme la oportunidad hoy de poder tener una verdadera relación contigo. Quiero entregarte mis angustias, mis dudas, mis dificultades, mis imposibles. Hoy te los quiero entregar y solo a ti. Líbrame, Señor, de confiar en otras cosas. Coloca en mí esas ganas, Señor, de caminar de tu mano. Tu palabra dice que el reino de los cielos es de los niños. Junto a ti quiero volverme un niño o una niña y caminar contigo de tu mano. Hoy quiero aceptar la propuesta del pacto que tú traes para mí y quiero decirte, amado Jesús, hoy voluntariamente te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador, para que hagas de mí una nueva persona, que perdones mis pecados, que tomes mi mano y nunca me sueltes, que me muestres el camino, la verdad y la vida. Hoy renuncio a todo poder de las tinieblas sobre mi vida y mi familia. Intercedo por ellos. Hoy, Jesús de Nazaret, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que me bendigas, me llenes de tu amor, de tu paz, de la sabiduría que con tanto amor diseñaste para mí antes de crearme. Yo quiero recibir esa sabiduría. Quiero que me des la vida eterna. Quiero experimentar tu espíritu, te quiero conocer. Quiero entregarte las dudas. Límpiame de todos los engaños que hay en mi mente. Dios Padre, hoy acepto ser tu hijo o tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame tu Espíritu Santo y tu bendición. Impón tus manos de Padre Celestial y bendíceme en el nombre de Jesús, desde hoy y para siempre. Amén. Gente linda, un abrazo grande. Búsquenlo allí a solas en la habitación, que Él los convence. Si usted le dice a Dios que no cree en Él, no le va a mandar un rayo a partirla en cuatro. La va a abrazar, le va a besar, le va a amar. Sincérese con Él. Y otra cosa de testificar es, invitemos a otro a este espacio. Es una horita, 7 a 8 de la mañana los sábados, nada más. Un abrazo grande, Dios les bendiga. Hay otros canales de comunicación y seguimos en contacto. Que esté muy bien. Dios les bendiga. Chao, chao.